Yo los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo les di, ha dicho Jehová, el Dios suyo. Alabado sea el Señor. Dios, después de castigar, después de sacar todo lo malo, Dios restaura. Yo creo en un Dios restaurador. Yo creo en un Dios que ama y restaura. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tomen asiento y denle un aplauso, pero fuerte, fuerte al Señor. Un aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hambre de la palabra o comezón de oír. El tema del mensaje que Dios puso en mi corazón se titula Hambre de la palabra o comezón de oír. La Biblia empieza diciendo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3: vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina o no sufrirán la sana enseñanza. No sufrirán, y Pablo pone la palabra sufrirán la sana doctrina, porque servir al Señor trae un poco de sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Porque debemos de dejar todo el ego, todo el egoísmo. Hubo un hombre en una ciudad, una aldea llamado Tecoa. ¿Cuántos conocen Tecoa? ¿Cuántos quieren viajar a Tecoa? Tecoa es una aldea que está de entre 12 a 18 kilómetros de Jerusalén. Ahí está una aldea llamada Tecoa. Y en Tecoa había un campesino. Entonces este campesino de Tecoa, él era boyero. Un boyero era un agricultor. Y él, como todo campesino, como todo jibarito en el mundo. Y un día este hombre, cuando recogía higos silvestres, y los higos silvestres o los higos, la comida de los pobres lo llamaban en ese tiempo, escuchó la voz de Dios y Dios lo llamó para predicar. Y Dios le da un mensaje muy fuerte, muy duro. El nombre de este hombre significaba carga. Amós significa carga. Él escribió el libro de Amós. El libro de Amós tiene 9 capítulos. Pero cuando Dios le habla, Dios le da una palabra muy dura. Cuando este hombre estaba en la tierra, viviendo ahí como campesino, había prosperidad, o sea, todos tenían suficiente como para vivir, para comer, tenían paz y tenían tranquilidad. Cuando Amós estuvo ahí profetizando, los reyes vivían en paz, los sacerdotes vivían en paz. Había paz y había tranquilidad y había abundancia. Pero como había paz, tranquilidad y abundancia, como la mayoría de los seres humanos, la gente cuando tiene de todo se olvida de Dios. El rey ordenó a que los altares de Jehová se conviertan en altares a Baal, a ídolos. Los sacerdotes hacían lo que querían. El templo de Dios, aunque había abundancia, la gente no amaba a Dios, no amaba la palabra, no amaba la presencia de Dios. La gente iba a los templos cuando le quería
casi digo cuando le daba la gana. Es lo mismo. La gente buscaba de Dios cuando quería. La gente buscaba de la presencia de Dios cuando tenía tiempo. Cuando no eran invitados quizás a unos banquetes. En ese tiempo había tanta paz y tanta abundancia que la gente empezó a volverse materialista, le daba la espalda a Dios. Los ricos empezaban a oprimir a los pobres. A Amós se le conoce como el defensor de los pobres. Entonces la gente ofrecía sacrificio, daba todo, pero la gente no obedecía al Señor. Y Amós empieza con una profecía bien fuerte, bien terrible. Y Amós dice lo siguiente. Amós lanza una profecía y dice en Amós capítulo 8, versículo 11, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amós empieza diciendo, ustedes tienen de todo, pero se han olvidado de vivir la palabra de Dios. Y Dios le dice, no quiero sacrificio, estoy cansado de oraciones, penitencias, sacrificios. Estoy cansado de todo eso. Yo lo que quiero es que ustedes se comprometan, que ustedes busquen mi presencia, que ustedes amen la palabra. Les hago una pregunta, ¿no sucede lo mismo en estos tiempos? ¿No sucede que hay gente que dice, yo soy cristiano? Y de cristiano no tienen nada. En los países centros y suramericanos y los países latinos, supuestamente países 100% cristianos, son los países que más han aprobado leyes contra la moral. ¿Por qué? Se olvidaron de Dios. Y Amós empieza diciendo, gloria sea Jesús, dice, Amós significa carga. ¿Cuánto quisieran ir a conocer a Tecoa? Me gustaría conocer Tecoa. Tecoa era una ciudad de campesinos, de hombres y mujeres sencillos y humildes. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que Dios no quiere que su palabra sea tenida en poco. Dios no quiere que la iglesia sea tenida en poco. Hay mucha gente que cree que la iglesia o buscar de Dios es un pasatiempo y es un hobby. Por eso van a la iglesia cuando quieren, cuando no quieren no van. A veces cuando hay un compromiso en la iglesia y otro compromiso aparte, escogen el compromiso aparte y dan la espalda a Dios. O a veces llegan tarde y quieren irse temprano. Y a mí me han dicho muchas veces que mucho hablas tú, que mucho hablas. Yo ya tengo sueño, estoy cansado, estoy cansada. Me lo dijeron. Yo dije, bueno, estoy tratando de igualar porque miércoles son 2 horas. Viernes 2 horas y domingo 2 horas, son 6 horas. Se debe estar 6 horas en la iglesia. Ya no hay ayunos, ya no hay vigilias en las iglesias. Me invitaron hace poco a una media vigilia y cuando averigüé a las 9 de la noche salieron todos, se fueron a su casa. Quiero decirles, Dios quiere que nunca su palabra sea tenido en poco. Porque Dios habla a través de su palabra. En Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, el cual asimismo hizo el universo.
Si nosotros vamos a la Biblia, esos profetas de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la mayoría, el 90% de las profecías de ellos era: vuélvense a Dios, arrepiéntense, vuelvan al altar, restauren el altar. Dice el Señor que le busquen de corazón. Son profecías que ellos profetizaban para que la gente se arrepintiera. Los profetas de Dios en la Biblia siempre llamaban a la gente al arrepentimiento. Los profetas modernos son al revés. Siempre profetizan dinero, profetizan prosperidad, profetizan bendición. Y una vez alguien, un profeta en un Facebook Live, dijo lo siguiente: tu pareja que se fue va a volver a ti. Y una muchacha dijo amén. Y esa muchacha tenía una pareja que era otra muchacha. Y él decía: los deseos de tu corazón se van a cumplir. Yo declaro que sí, se van a cumplir lo que tú quieres en tu corazón. Y alguien dijo: sí, yo quiero. Tomo esa palabra. Y él deseaba matar a otra persona. Jesús, ¿qué es lo que hablaba? Jesús hablaba de arrepentimiento. Jesús hablaba de servicio. Jesús hablaba de amar a Dios. Jesús hablaba de amar al prójimo, amén. Jesús decía: si tú pides a Dios, Dios te va a dar, porque ustedes son malos, pero dan cosas buenas. ¿Cuándo más el Padre le va a dar el Espíritu Santo? O sea, Jesús decía: pida, que el Señor le va a llenar de la presencia de su Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. En ningún lugar de la Biblia dice: pidan una casa, que Dios les va a dar una casa. Jesús le decía que somos peregrinos aquí. ¿Cuántos son peregrinos aquí? Yo sé, la hermana María, escuchar esta canción quizás: peregrino soy aquí, lejos de mi hogar, ¿verdad? Hay un himno, no sigo cantando porque... Ahora, un agricultor, ¿qué hace para poder sembrar? Una vez alguien me preguntó ahí en el trabajo: ¿cómo se siembra el palo de yuca? Yo dije: pero no sabe si eso es fácil y sencillo. Me dice: no, es que yo los entierro todos, y a veces nacen y a veces no nacen. Yo le dije: tú cortas un pedazo del palo de yuca, que eso es la semilla, lo entierras hasta la mitad inclinado, y con la parte que va a salir el tallo para arriba y la otra parte que sale la raíz para la tierra. Sembrar una planta tiene una sola fórmula. Hay que hacerlo de la manera correcta para poder producir. Amén. Y sembrar la palabra de Dios en los corazones también tiene una sola fórmula. Amén. No hay maneras de cambiar la semilla, la palabra de Dios, para que produzca lo mismo. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es única. Amén, a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea a Jesús. La Biblia dice que Dios no quiere que su palabra sea tenida en poco. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré de todas sus maldades. Dios le dice esto al pueblo de Israel en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Le dice lo siguiente: solamente a ustedes he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, yo los voy a castigar porque ustedes abandonaron. Cuando Dios se molesta, no quisieran ver a un Dios airado. Jonathan Edwards decía: los pecadores en manos de un Dios airado. Y él decía: imagínate una tela de araña, y sobre la tela de araña está una roca gigante.
Y debajo de esa roca está el pecador, haciendo lo que quiere. Para Dios es fácil cortar ese hilo de la tela de araña. Entonces la Biblia dice que cuando Dios se molesta, Dios castiga. Amós profetizaba más contra los reyes, contra los líderes, contra los ricos, contra los sacerdotes, contra los líderes, porque ellos eran responsables de guiar al pueblo a la presencia de Dios. Recuerden que los reyes en Israel no podían gobernar solo. Tenemos un gobernador aquí en Puerto Rico. Tenemos un presidente en Estados Unidos. Yo tengo otro presidente en el Perú. Los reyes no podían gobernar solo. Los reyes tenían a la mano derecha un profeta y a la mano izquierda un sacerdote. Cuando el rey iba a ir a la guerra, el rey decía al sacerdote: por favor, clama a Jehová si yo voy a la guerra o no, si Dios me va a dar la victoria o no. El rey esperaba instrucciones de Dios para poder actuar. Y el sacerdote iba, decía: oh, está bien, rey. Cogía la ofrenda, en lo que se quemaba la ofrenda decía: Señor, te preguntamos si vamos a la guerra, si nos vas a dar la victoria o no. Y el sacerdote clamaba. Y después Dios respondía al profeta, le decía: dile a mi siervo que sí vaya a la guerra porque le voy a dar victoria. O el rey, Dios respondía, le decía que no vaya porque todavía hay anatema, hay cosas malas dentro del reino, que no vaya porque van a perder. Y el rey no podía hacer lo que quería. Nadie puede hacer lo que quiere en esta tierra. O depende de Dios o depende del enemigo de las almas. Amén. Un pastor decía: no hay libertad como el ser humano piensa que es la libertad. No existe una libertad como nosotros pensamos. Nosotros pensamos libertad es así: me sueltan de todo y yo ando corriendo como un lechoncito suelto así, y entro por donde que quiero, como lo que quiero, destruyo lo que quiero, o duermo, no sé. O somos siervos de Dios o esclavos del pecado. Dios paga bien. Dios dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios dice: mi paz los doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es única. Denle un aplauso al Señor. ¿No le ocurrió a usted alguna vez vas, pagas la cuenta de la luz? Tú dices: ya estoy al día, qué bueno. Llegas a tu casa, dice: llegó la carta. Abres el buzón del correo, una carta de la autoridad. Y dice: no, que tú debes $500. Pero si yo debía 20 y acabo de pagar. No, $500. ¿No le ha ocurrido a usted que cuando se sana uno de los miembros de uno de los hijos, y Mimi dice: qué bueno, Jan ya está sano, ya no hay problema, Kareli está bien, Naomi está bien, ya está bien, y sale el otro que está, hay que llevar la emergencia? Pero la Biblia dice que el que escapa de un oso, se escapa de un oso y dice: el oso me va a comer, y logran escaparse y llegan detrás de la montaña y se encuentran con un león. O el que dice: no, yo estoy tranquilo, dice, y apoyan su mano sobre una pared. Ah, qué bueno. Y de la pared sale una serpiente y le pica la mano. Dios está diciendo que cuando Él quiere castigar, Él va a usar todos los medios para que su pueblo vuelva a buscarlo a Él. A veces Dios usa las enfermedades. A veces Dios usa la ingratitud de las personas que amamos. A veces Dios usa circunstancias que no te imaginas, que te quitan la paz.
En el pueblo de Israel las casas eran de barro. ¿Ustedes han visto una casa de barro? ¿Alguien vio una casa de barro? Lo voy a explicar una casa como de las antiguas, donde hay aquí en Puerto Rico, para que puedan ir muy cerca y verlo. Cuando usted entra por la Hostos, antes de llegar al mar, un bloque antes, hay una carretera y ahí hay un edificio abandonado. Los empañetados cayeron. El empañetado era de barro también, no de cemento. Y ahí tú ves las piedras del barro acomodado. Y es una pared grande, una casona grande. En el pueblo de Israel hacían así las casas. Ponían piedra, barro, piedra, levantaban una pared. Levantaban otra pared y hacían las casas. O hacían así las casas. Entonces las serpientes, las culebras, entre el hueco de las piedras y donde no ponían muy bien el barro, ahí entraban, hacían su nido. Entonces la Biblia dice que el que se apoya a una pared, el que escapa, ¿verdad? Se escapa y dice, ah, qué bueno, ahora estoy tranquilo, nadie me sigue. Sale una serpiente y lo muerde. Quiero decir, Dios cuando castiga, Dios castiga fuerte. Los últimos versículos del libro de Amós dice que Dios después de esto, después del castigo, Dios restaura. La hermanita María me decía, yo quiero que el pastor hable de las ovejitas. Las ovejitas. ¿Sabe cómo es el buen pastor cuando Dios habla de la perna quebrada? Yo les digo esto con un poquito de autoridad quizás porque mi abuela era pastora y yo era el que comía las ovejas que ella criaba. En Israel había una costumbre. Cuando dentro de la manada había una oveja andariega, de pie caliente, de eso que no puede estar quieto, el pie le quema tanto que tiene que caminar. Dicen pata caliente, ¿verdad? Y había una oveja, siempre que se escapa, el pastor los llama la atención. Y cuando no quiere, el pastor dice, vamos a preparar una corrección para ella. El pastor busca ungüento, busca unas tablitas, busca vendas, busca aceite. Y cuando la próxima vez la oveja se escapa, el pastor agarra la oveja, le quiebra los huesos de los pies. Por eso dice la Biblia, la perna quebrada, la que está en castigo, le rompe los huesitos y ahí mismo el pastor lo acomoda el hueso en su sitio, lo pone en las tablillas, lo venda, lo cura. Y la ovejita no puede caminar. Las ovejas es un animal que uno de los únicos en el mundo que los huesos se vuelven a pegar y pegan rápido. No es como nosotros, si yo me rompo un hueso tengo que esperar unos 5 años que me dé permiso a la iglesia para que puedan quitarme el yeso después de 5 años. Después de los 5 años más para poder venir y seguir con ustedes. Pero las ovejas no, las ovejas el hueso pega rápido. Entonces el pastor agarra la oveja, como no puede caminar se lo carga. Y dice, vamos ovejita, y las ovejas nosotras le siguen. Y mientras que las ovejas van a comer, el pastor pone a la ovejita al pie de una sombra. Se va el pastor, coge el pasto más fresco, le da de comer en la mano, busca agua, le da agua fresca ahí. En la tarde vuelve a cargarlo, lleva las otras ovejas, entran al corral, prepara una cama muy especial, un trato muy especial para la oveja que está siendo castigada. Una cama fresca, de paja buena. Y al día siguiente lo mismo, ovejita vamos, y se carga la herida. Mira que las otras comen, el pastor está acariciando a la oveja herida, dándole cariño y diciéndole, te he dicho que no te portes así. Yo te dije que te iba a castigar. La ovejita,
Después que sana la oveja, después que pasaron los días que la oveja aprende a comer de la mano del pastor, aprende a tomar de la mano del pastor, después que la oveja siente el calor de su pastor, cuando el pastor lo carga, lo lleva entre los brazos, cuando la oveja siente que verdaderamente que el pastor le ama porque lo ha preparado la mejor cama, le ha protegido de las otras ovejas, quizás un poquito más toscas, quizás los más adultos, cuando le saca la venda, le dije, mira, te dije Francisca, le pone nombre también, se llama Francisca. Ahora sí, te quito las vendas y ve con las manadas. Esa ovejita nunca más se aparta de su pastor. Esa ovejita empieza a tener cariño a su pastor. En Israel era así. Dios cuando da unas palabras tan duras para el pueblo rebelde, y cuando Dios puso su mano sobre el rey que había puesto altares al Señor y Dios destruyó a ese rey, cuando Dios termina con los sacerdotes que hacían idolatría en los altares del Señor, cuando Dios empieza a sacar a los líderes, a los que promueven la irresponsabilidad en el templo, cuando Dios empieza a sacar a los irresponsables, a los que no aman al Señor, cuando Dios saca a todo lo que no merecen ser llamados siervos o líderes de Dios, cuando Dios saca a todos, Dios le dice, ahora sí hay bendición, ahora sí, voy a leer esto es maravilloso. Y dice en Amós capítulo 9, dice del versículo 11, cuando Dios ya ha limpiado todo lo malo de su templo, de su ciudad, de su pueblo, Dios dice, en aquel tiempo yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré los portillos, levantaré las ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos en los cuales mi nombre es invocado posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán de mosto, de dulce, de miel. Alabado sea el Señor. Y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio mi pueblo de Israel, y edificarán aquellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues yo los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, porque yo les di, ha dicho Jehová el Dios suyo. Alabado sea el Señor. Dios, después de castigar, después de sacar todo lo malo, Dios restaura. Yo creo en un Dios restaurador. Yo creo en un Dios que ama y restaura. Pero la mano de Dios es tan fuerte sobre aquellos que hacen caer a los pequeños. Jesús decía, mejor agarrar una piedra de molino que se amarra en el cuello y se tira al mar de una vez, al que hace tropezar a los pequeños. Pero después de todo, la Biblia dice que Dios restaura. Y cuando Dios restaura con gente buena. Dios restaura con gente que le aman. Y usted es esa gente que está aquí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Usted es esa gente. Esa gente. Uno de las profecías de Amós es Amós 8:11, que dice, vienen días, dice Jehová, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua. Cuando el pueblo de Israel fue castigado, ya no había sacerdotes, ya no había mensajeros, no había palabra de Dios. La gente fue errante por el mundo. La gente deseaba la palabra de Dios. Va a llegar un día en Puerto Rico, escúcheme hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, decía Amós, y yo también le digo, no soy profeta ni hijo de profeta,
Pero llegará el día que va a haber tantas iglesias corrompidas, que la gente verdaderamente que va a buscar de Dios, va a tratar de buscar una iglesia de sana doctrina, una iglesia pura, y difícilmente lo van a encontrar. Llegan días en que la palabra de Dios va a escasear, la buena palabra de Dios. No estoy hablando de las palabras filosóficas, positivas, que todo va a ir bien y que no va a haber nada, que Dios siempre es bueno. No, la palabra verdaderamente que predicó Jesús, de arrepentimiento, de exhortación, edificación y consolación, va a llegar un día. Y en este tiempo hay ciudades que no hay iglesia de sana doctrina, una iglesia que ama al Señor. Dios quiere, esto es unas palabras que yo lo anoté muy de madrugada y voy a leerlos. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Para concluir el mensaje, ¿qué es lo que Dios quiere para ti, estimado amigo? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Yo no sé si usted va a aplaudir, no sé si usted va a dar gloria a Dios, no sé, pero voy a leer lo que Dios puso en mi corazón. Dios quiere que amemos su palabra. Dios quiere que le busquemos de corazón, que seamos el pueblo que Él escogió, que seamos la sal y luz en este mundo, que seamos la niña de los ojos de Dios. Dios quiere que seamos sus siervos en esta tierra. Dios quiere que seamos su ejército poderoso. Dios quiere que seamos pregoneros de su palabra. Dios quiere que seamos hacedores de justicia. Dios quiere que seamos protectores del pobre. Dios quiere ser el que da de comer a los hambrientos. Dios quiere que seamos los que cubrimos a los desnudos. Dios quiere que seamos los que visitan a los encarcelados. Dios quiere que tengamos en nuestro cuerpo el sello de la redención de la salvación. Él quiere que seamos, que alberguemos al peregrino, que llevemos la palabra de consuelo a los desconsolados. Dios quiere que llevemos esperanza y podamos decir a la gente sin esperanza: toma mi mano y vamos adelante en el nombre del Señor. Dios quiere que seamos aquel pueblo poderoso que se deja guiar por el Espíritu Santo. Dios quiere que seamos aquel pueblo que dobla su rodilla, clamando por otros, intercediendo por otros. Dios quiere que seamos hijos de Dios, hijos del Rey, herederos de Dios, porque somos redimidos del Señor. Somos redimidos del Señor. Somos el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso Dios nos dio su palabra.